Bueno, ahora vamos a presentar en esta segunda parte de la clase de hoy, como les decía, la segunda parte, valga la redundancia, volvemos, esperen. La segunda parte de los casos de mercados competitivos. Seguimos imaginando el mercado de factores como un mercado competitivo, pero ahora la diferencia es que el productor que demanda factores es monopolista en el mercado de producto, ¿sí? Entonces, acá lo que hay que distinguir es que cuando uno, y acá volvemos a recordar cosas que vimos cuando aprendimos monopolio. Cuando aprendimos monopolio en el mercado de producto, en el mercado de bienes y servicios, lo que enfatizamos era la idea de que el productor monopólico o monopolista enfrenta a toda la demanda de mercado. Y que al enfrentar a toda la demanda de mercado, enfrenta a esa curva de demanda y a la función de ingreso marginal asociada a esa función de demanda o ingreso medio, ¿sí? Y entonces, el monopolista, para definir las cantidades que produce, sigue la regla general, ingreso marginal igual a costo marginal. Con esa regla, ingreso marginal igual a costo marginal, es que puede definir la cantidad que produce, que le conviene producir, y a partir de eso luego ve cuánto es que logra cobrar por ese producto, ¿sí? Tratando de cobrar lo máximo posible, y ese máximo posible que busca cobrar o que intenta cobrar va a estar determinado por la altura o la ubicación de la función de demanda o ingreso medio, ¿sí? Entonces, para recordar, el monopolista consideraba la función de ingreso marginal y su condición de costos para definir la cantidad que más le conviene, pero el nivel de precios contra la función de demanda. Y luego veíamos cómo eso nos permitía calcular eventualmente beneficios. Bueno, acá tenemos que usar alguna de esas, por analogía, algunos de los razonamientos que aprendimos cuando veíamos esa presentación respecto del caso de competencia perfecta. Bueno, acá vamos a usar alguna analogía del mismo estilo. En primer lugar, lo que vale la pena tener claro es que dijimos en términos generales que la función ingreso del producto marginal, ¿qué es? Producto marginal por ingreso marginal. Y que en el caso particular del mercado competitivo, perdón, vamos a volver acá. El caso general que habíamos presentado hace un rato es la noción de ingreso del producto marginal, compuesta por el producto marginal y por el ingreso marginal. Y recordando algunas cosas que dijimos hace un rato, ¿qué sabemos? ¿Cómo son estas partes de esta función? En particular cuando estamos analizando los tramos relevantes de estas funciones. Tanto la función de producto marginal, por lo que aprendimos de producción y etapa 2 de la producción, como lo que aprendimos cuando vimos la función de ingreso total y la de ingreso marginal, que veíamos que nos acercábamos a maximizar el ingreso total cuando el ingreso marginal está decayendo y aproximándose a cero. En ambos casos, lo que vemos es que la función tanto de producto marginal como de ingreso marginal, que se definen en distintos análisis y dimensiones, tienen pendiente negativo en los tramos que nos interesan. Bueno, por eso es que la función de ingreso de producto marginal tiene pendiente negativa. ¿Sí? Ahora, después que dijimos, cuando estamos en el caso particular de un empresario que es competitivo en el mercado de producto, o es competitivo perfecto en el mercado de producto,
no usábamos ingreso marginal, sino que usamos producto. Y nosotros, por lo que recordábamos recién, sabemos que ocurre esto cuando un empresario es monopólico. Siempre el nivel de precio para el precio al que vende es mayor al nivel de ingreso marginal correspondiente a cierta cantidad producida y vendida. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos utilizando el caso de la definición de valor del producto marginal, que es precio por producto marginal, siempre esta función va a estar, siempre el valor del producto marginal va a estar por encima del ingreso del producto marginal. ¿Por qué? Porque siempre el precio que está dentro de esta definición va a ser mayor que el ingreso marginal que está dentro de esta definición. Entonces, para cualquier cantidad de trabajo que estemos utilizando y que tiene cierto nivel de productividad marginal, el ingreso marginal va a estar siempre por debajo del valor del producto marginal. Ambos son negativos, pero entre comillas, porque está por encima o por las características particulares del mercado en el que estemos, siempre el valor del producto marginal va a tener una pendiente menos negativa o con menor inclinación que la del ingreso del producto marginal. ¿Sí? Recuerden lo que aprendimos o lo que recordamos de monopolio. Siempre en un mercado monopólico, el precio está por encima del ingreso marginal. Por lo tanto, cuando en vez de usar ingreso marginal utilizo precio y tengo valor del producto marginal, TL, siempre esta va a estar por encima de esta. ¿Por qué? Porque el precio siempre es mayor que el ingreso marginal en el mercado de producto. Y como eso influye en mis decisiones de demanda de factores, siempre esta función va a estar por encima de esta. Y esta va a tener mayor pendiente. Luego, cuando estas son las condiciones de demanda, ¿no? De factores por parte de una empresa que es monopolista en el mercado de productos. Cuando a esto le incorporo la dimensión de las condiciones de oferta en el mercado competitivo y veo cuál es el nivel de salario, veo que si fuera un caso o el otro que tengo que considerar para ver cuánto es que se demanda, los niveles contratados serían diferentes. ¿Sí? Esto es lo que tenemos en el gráfico a continuación. Tenemos identificadas un demandante de factores productivos que es monopolista en el mercado de productos y un demandante en el mercado de factores que es competidor perfecto en su mercado de productos. Mientras que en un caso corresponde utilizar el ingreso marginal, en el otro caso se utiliza el precio. Esto es igual a valor del producto marginal. ¿Sí? Entonces, sea porque estamos entendiendo que siempre la función de ingreso del producto marginal está por debajo de la del valor del producto marginal, dado el precio que el monopolista enfrenta en su mercado, y la función de ingreso marginal asociada. O porque en particular estamos considerando que corresponde utilizar precio, un precio que a su vez, recuerden, dijimos que es constante, porque es el precio que viene dado en un mercado de productos competitivo. La función de valor del producto marginal, en ese caso, está por encima de la función de demanda del productor de bienes y servicios que es monopolista. ¿Sí? Y ya aprendimos hace un rato que dado a ciertas condiciones de oferta en el mercado competitivo que hacen que este nivel de precio sea constante, el nivel de precio o de remuneración al trabajo, que es el salario, es constante, lo que termina definiendo es que lo que se contrata cuando el mercado de productos es competitivo es mayor, no puedo marcar acá L2 por los comandos que tiene ahí, pero L2 siempre va a ser menor para el caso de
un empresario que vende en un mercado, como monopolista en un mercado de bienes y servicios respecto del empresario competitivo. Y pensémoslo si esto tiene alguna lógica. Este es el resultado, perdón. El empresario, cuando prima las condiciones del mercado competitivo, se contrata más que cuando prevalecen las condiciones de mercado monopólico, en el mercado de productos. Ok, esto es un hecho. Una función de demanda está por encima de la otra, o lo contrario, viceversa. Dado cierto nivel de salario, se define cuánto se contrata en cada caso. L1, que corresponde al valor del producto marginal para un empresario, ¿no?, que produce en condiciones de competencia perfecta, es mayor que, en definitiva, el resultado en todo el mercado que cuando el mercado es monopólico. Ahora, ¿esto es consistente con lo que aprendimos cuando analizamos las estructuras de mercado claves atrás? Sí, es consistente. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que pudimos ver es que en un mercado de características competitivas se termina produciendo más cantidad que en un mercado de productos monopólico, ¿sí? Y si se produce más cantidad en competencia perfecta, es lógico que se utilice o que se contrate más trabajo, medido por horas de trabajo o por cantidad de trabajadores, por la medida física que sea. Es consistente que en un mercado de productos competitivos se termine contratando más que en un mercado de productos monopólico. ¿Por qué? Porque las cantidades que se producen son mayores. En este caso respecto de este caso, ¿sí? Entonces, aplicando las reglas de definición de contratación en cada caso, lo que vemos es que el monopolista contrata menos, y eso es consistente, que si fuera un productor monopólico, si fuera un mercado de tipo, competitivo, y eso es consistente con lo que habíamos aprendido cuando veíamos la comparación entre mercado de competencia perfecta y mercado monopólico en los mercados de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, aquello que aprendimos aquella vez, o que empezamos a ver hace unas clases atrás, es consistente con lo que vemos ahora cuando vemos otra faceta en las decisiones de producción, que es la de cuántos factores contratar. Entonces, esta es la conclusión que queremos mostrar. Un punto adicional acá es señalar que si el monopolista, ¿sí?, está en un mercado de factores competitivos, el nivel de salario se define en el mercado, ¿sí? Este es el caso, este es el análisis de la empresa de este lado. Nosotros, vuelvo un par de hojas para atrás. Acá habíamos mostrado por qué la función de valor del producto marginal siempre está por encima de la función de ingreso del producto marginal. Cuando a esto le incorporamos el dato de salario, veo cuánto se contrata. Dijimos que se contrata acá. Pero lo que sabemos es que esta cantidad de contratación, este es el punto equivalente a lo que estaba marcando en la hoja anterior. ¿Qué vemos acá? Que si aplicara la regla de competencia perfecta, ¿cuál sería la regla de competencia perfecta? Tendría que tener en cuenta el valor del producto marginal, igual a salario, ¿sí? Si se aplicara la regla de competencia perfecta, se contrataría esta cantidad de trabajo. Mientras que al aplicar al monopolista su función de demanda, que es la de ingreso de producto marginal, contra el salario constante en un mercado competitivo, lo que vemos es lo que mostrábamos recién, que se contrata un poco menos. Esto que está hasta la función de demanda que hubiera correspondido al valor del producto marginal, se denomina, como está escrito por acá abajo, el grado de explotación monopólica del factor por parte del empresario monopólico en el mercado de productos, ¿sí? Es un reflejo del poder de mercado en el mercado de bienes que permite contratar menos y disfrutar de ese grado de explotación monopolia que se traduce en menor salario pagado, ¿sí? Bien. Vamos ahora al último caso que nos interesa presentar, que es el de
el monopsonio. Una pregunta. Hasta que empezamos a mencionar esta palabra alguna clase atrás, ¿cuántos de ustedes conocían esta palabra o la habían escuchado alguna vez? ¿Alguno la había escuchado alguna vez? Esa es la consulta en definitiva. ¿Alguien había escuchado hablar de monopsonio como situación? De monopolio seguro. Todos conocemos intuitivamente el concepto. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de esto? No. Nadie me contesta. Bueno, Ailén me contestó. No, Nadie. ¿Sí? Es una palabra muy poco habitual. Eso es lo que quiero señalar. ¿Sí? Y básicamente refiere al caso en el que estamos hablando de un único demandante de un factor. ¿Sí? A veces es difícil encontrar un caso concreto de ser el único demandante de un factor, pero podemos entender claramente que se pueden dar situaciones en las que hay muy pocos demandantes de un factor. ¿Sí? En ese caso podríamos hablar de oligopsonio, que también es una palabra fea y menos habitual todavía. Pero podemos pensar en situaciones en las que hay muy pocos demandantes de factores. Estoy pensando, por ejemplo, en trabajadores especializados en el área petrolera o en la producción petrolera, en la zona de Neuquén, por ejemplo, que es la provincia petrolera por definición, o en la zona de Comodoro Rivadavia. Bueno, si lo pensamos en términos de empresas, no hay una única empresa petrolera que puede contratar potenciales trabajadores para los pozos petroleros para extraer petróleo. Pero si lo pensamos como actividad productiva, es prácticamente el único demandante de trabajadores calificados en cada una de esas dos regiones, en Chubut, en Comodoro Rivadavia o en la zona cercana a la capital de Neuquén. ¿Sí? Entonces, ahí podemos imaginar casos en los que tal vez no estrictamente hay un único demandante, pero hay muy pocos demandantes muy poderosos. Y que son en definitiva los que terminan definiendo las condiciones de estos mercados particulares, o estas situaciones particulares de mercado de trabajo. Otro caso en el que podemos pensar que puede haber un único demandante o un gran demandante de factor trabajo es cuando en algún lugar pequeño o mediano se establece una gran empresa. ¿Sí? Hoy no es tan habitual, pero hace unos entre 15 y 20 años era más normal ver la llegada a distintas ciudades en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o ciudades medianas en el interior del país, de alguna cadena grande de supermercados o de hipermercados. ¿Sí? Entonces, un hipermercado o un supermercado grande, en ese contexto se convertía en el contratante o el potencial contratante o demandante de trabajo del sector comercio más grande. ¿Sí? Y eso le daba poder para manejarse en el mercado y ver en qué condiciones se define el salario que se paga. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos que pueden ser válidos. Volviendo a la presentación del concepto teórico, básicamente lo que estamos diciendo es que hasta ahora hemos supuesto empresas que demandaban factores, todo lo que quisieran contratar de factores, sin afectar los precios del mercado de factores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos que todos los empresarios, aún siendo monopolistas en el mercado de producto, eran muy pequeños en el mercado de factores y por lo tanto su peso era insignificante. Y con esto lo que queríamos decir es que contrataran más o menos no se afectaba el salario en el mercado. En cambio, cuando hay pocas empresas, como decíamos hace unos minutos, esto cambia. ¿Sí? Y como les decía, para reforzar el caso teórico o analítico, vamos a suponer que existe una única empresa contratando trabajadores. Cuando hay una única empresa, un único demandante de factor, hablaremos entonces de un monopsonista, porque participa o está en una situación de monopsonio. ¿Sí? Y en este caso, la empresa se enfrenta a toda la curva de oferta de trabajo. Hagamos una analogía con lo que aprendimos en monopolio de producto.
¿qué decimos? Un único proveedor u oferente que se enfrentaba a toda la demanda de mercado por ese producto. ¿Sí? Acá la analogía es un único empresario contratante de trabajadores o demandante de algún factor productivo o de alguna materia prima o insumo que enfrenta a toda la oferta de ese mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos nosotros o qué hemos señalado hace un rato? En distintas gráficas, por ejemplo acá, lo que mostrábamos es que la función de oferta en el mercado es creciente, tiene pendiente positiva. ¿Qué quiere decir? Que para que aumente la cantidad de trabajo en este mercado, tiene que ir aumentando el nivel de salario. ¿Para qué? Para que algunos trabajadores que inicialmente a salarios, olvidémonos de la demanda acá, olvidémonos de la función de demanda. Yo lo que estoy diciendo es que si tengo una función de oferta de estas características, lo que está diciendo eso es que, por ejemplo, en el mercado de trabajo, hay algunos trabajadores que están dispuestos a trabajar a cierto nivel de salario, y entonces tendremos esta oferta laboral, pero habrá otros trabajadores que para estar dispuestos a trabajar piden salarios más altos, o remuneraciones por hora, u honorarios, como sea que ocurra o se remunere al trabajo en un mercado, en cierto mercado laboral, mientras que otros estarán dispuestos a trabajar solo por eh, mayores salarios. Y a medida que aumenta el salario que se paga en la industria o en la actividad, es que aumenta la cantidad de trabajo ofrecido. ¿Sí? Y hoy no lo podemos hacer porque no es muy ágil la mecánica de clase que tenemos, pero habitualmente en esta clase presencial yo empezaba a decir, bueno, si te llaman de una agencia de venta minorista de servicios turísticos, ¿por cuánto estás dispuesto a ir? Y cada uno, como son la mayoría ingresantes y la mayoría sin actividad laboral previa, me podían decir valores o muy exagerados o muy ridículamente altos o bajos, ¿sí? Porque nadie conoce o pocos conocen el salario de mercado. Pero el punto era, de esa manera, entender, con ese pequeño ejercicio de ir preguntando por cuántas horas, por cuánto trabajarías durante 8 horas, o por cuánto vos, o por cuánto estarías dispuesto a trabajar en temporada y cuánto fuera de temporada, preguntas del estilo, lo que nos permiten ver es que hay distintas disposiciones a ofrecer nuestro trabajo a distintos salarios y que aún compartiendo algunas características, no todos vamos a requerir que nos paguen lo mismo para estar dispuestos a trabajar. ¿Sí? Y eso depende de muchas razones que no vale la pena detallar, pero el punto es que, en definitiva, la oferta de trabajo en un mercado tiene pendiente positivo. ¿Sí? Tiene pendiente positivo. ¿Mm? Entonces, si ahora lo que decimos es que estamos hablando de una empresa que enfrenta a toda la curva de oferta de mercado, lo que queda claro es que para contratar más trabajadores, lo tenemos escrito por acá, vamos a borrar un poco. Monopsonista enfrenta a toda la curva de oferta de trabajo, ¿sí? En el caso del factor trabajo justamente. Si desea contratar más trabajadores, debe subir el salario ofrecido, tiene que pagar más, porque si no, no consigue que aparezcan más trabajadores dispuestos a trabajar. ¿Mm? Pero no solamente le tiene que pagar más al nuevo o a los que va a incorporar al final, sino que además tiene que pagárselo a todos los que ya tiene contratados. ¿Mm? Porque así funciona el mercado laboral. Es muy difícil que un empresario al último trabajador al que logró contratar le pague más que a los que ya tiene dentro de la empresa trabajando. ¿Sí? Porque lo más probable es que los que están en la empresa trabajando, en primer lugar, se enteren de esa remuneración diferenciada o ese pago mayor a ese trabajador que entró último, que además sabe menos que ellos, que podrá tener iguales o más calificaciones, pero que tiene menos experiencia laboral. Entonces, cualquiera que está trabajando y viene uno y gana más que uno, dice, a este, perdón que lo diga así, a este que es nuevo le pagás 5 y a mí que hace tanto tiempo que estoy acá me pagás 4. ¿Mm?
Me tenés que pagar lo mismo al menos. ¿Mm? Bueno, entonces lo que termina pasando es que no solo gasta más en el empresario monopsonista que contrata, no solo gasta más en contratar al nuevo trabajador porque necesitaba más trabajadores para poder producir lo que le demandan en el mercado de producto, sino que además ese mayor sueldo que tiene que pagarle a ese nuevo, que es el gasto marginal en ese trabajador adicional, ese gasto adicional en ese trabajador adicional, además se lo tiene que pagar a todos los demás. ¿Mm? Entonces, no solo me aumenta porque le pago más al último, sino porque además tengo que pagarle más a todos. Con esto lo que estamos diciendo es que el gasto adicional por contratar un nuevo trabajador es mayor que el salario de mercado. ¿Mm? Entonces, esto es lo que estamos señalando. La curva de gasto marginal tiene más pendiente y por lo tanto está por encima de la del gasto medio en factores. ¿Cuál es la curva de gasto medio? La de salario. Vamos a decirlo, esta que vincula salario con cantidad de trabajo, ¿sí? Pero como el punto de lo que estamos diciendo es que para contratar un trabajador adicional tengo que no solo pagarle más al último, sino a todos los anteriores, lo que estamos diciendo es que al considerar el gasto adicional o marginal por contratar más trabajadores, eso hace que sea más alto que el gasto medio, que es el salario que estoy pagando. ¿Mm? Entonces, lo que estamos diciendo es que mientras esta es la oferta de trabajo en este mercado, y acá estamos hablando del gasto medio en el factor, el gasto marginal en el factor es creciente, está por encima. ¿Mm? Y está por encima. ¿Mm? Entonces, y esto es un poco lo que está descrito acá. El punto que queremos señalar entonces con esto es que el razonamiento, vuelvo para atrás unas hojas, que habíamos puesto hace un rato, era que se contrata trabajo hasta que el ingreso adicional por contratar trabajadores se iguala con el costo de una unidad adicional, que es el gasto marginal. Recuerden, esto es gasto marginal. ¿Mm? Entonces, este criterio de decir, yo comparo cuánto agrego de ingresos por ventas, por producir más, por contratar más factor productivo, mi función de demanda, que será ingreso del producto marginal o valor del producto marginal, según como sea mi situación en el mercado de productos, esa noción de por qué yo voy a demandar más trabajadores sigue siendo la misma, aunque yo sea monopsonista. Lo que ocurre ahora es que cuando veo el costo adicional de una unidad adicional de trabajo, no es un salario constante, sino que es un gasto creciente respecto del salario, superior por encima del salario. Entonces, la regla para decidir, la regla para decidir cuánto contratar no es, como habíamos mostrado por acá, esta. No es esta. Ingreso del producto marginal, que es la condición de demanda, igual a salario. Porque el salario no es constante, como habíamos dicho hoy, sino que va creciendo. Y como va creciendo, el gasto marginal va creciendo. El gasto adicional por contratar más trabajadores. Entonces, volviendo al ejemplo de hoy, no es el ejemplo del mercado de los mozos o empleados gastronómicos. Porque en general en ese mercado no faltan oferta de trabajadores, entonces siempre se paga lo mismo. ¿Mm? En cambio, si lo que estoy contratando, por ejemplo, son geólogos para la actividad petrolera, y hay pocos geólogos, entonces, para contratar más geólogos, o atraer geólogos a la Argentina, lo que me va a terminar pasando, en una actividad que los geólogos laburan en todo el mundo, en Argentina y en el extranjero, porque actividad petrolera hay en muchos países del planeta, entonces va a haber que pagarles más. ¿Sí? Si ese es el caso, entonces lo que termina pasando es que las condiciones de demanda siguen siendo, por general, ingreso del producto marginal. Pero ahora comparo contra el gasto marginal, que es creciente.
Por lo tanto, mi función de demanda, como empresario monopsonista único, que vea toda la función de oferta del mercado, mi decisión de contratación no es acá, sino que es acá, en la que yo comparo mi ingreso adicional por vender, por producir, contratando más trabajadores, versus el gasto adicional o marginal adicional que tengo por contratar factor. Entonces, lo que estoy diciendo es que, como por analogía, el monopolista en el mercado de productos terminaba produciendo menos que en la situación competitiva porque lo que miraba era su función de ingreso marginal y no la función de demanda o ingreso medio, el monopsonista termina contratando menos que si siguiera la regla de mirar la función. Vamos a borrar un poco. El monopsonista termina contratando menos que si siguiera la regla de mirar la función de oferta del mercado de trabajo. El monopsonista analiza cuánto tiene de ingresos adicionales por producir más, por contratar más factor productivo, versus cuánto tiene de gastos adicionales por contratar. Entonces, así define la cantidad. Y después, la cantidad de trabajo que contrata el monopsonista. La M acá es de monopsonista. Y después lo que ve es cuánto puede pagarle. Cuánto menos, lo menos que pueda. ¿Por qué? Porque justamente lo que tiene es, por ser el único, poder de mercado. Y si tengo poder de mercado y soy el único que compra o contrata, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para pagar mucho o para pagar poco? ¿Qué les parece? ¿Podés repetir la pregunta, por favor? Si yo soy monopolista en el mercado de productos, ¿sí? ¿Yo para qué utilizo mi poder de mercado? ¿Para cobrar bajo o para cobrar lo más caro que pueda en el mercado de producto? Lo más caro que pueda, pues yo Lo pongo el más caro precio. que pueda. Si lo Sí, aplico ese razonamiento de que yo soy el único que contrata sí. o que compra, ¿sí? Materias primas o insumos. Vos tenés poder de mercado, yo tengo poder de mercado, perdón, por ser el único comprador. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para pagar mucho o para pagar poco? Por lo Para que pagar menos salario. para pagar lo menos que pueda. En este caso, Sí. salario. Por eso decimos que, como en el caso del monopolista, de producto, el monopolista primero elegía la cantidad y después veía qué tanto podía cobrarlo, qué tan alto, qué tan caro podía cobrarlo, dada la función de demanda del mercado. El monopsonista elige la cantidad que más le conviene, y sigue acá, ingreso del producto marginal igual a gasto marginal, para después ver qué tan poco puede pagarlo. Y el qué tan poco es que paga este salario. Este es el salario de monopsonio. ¿Dónde identifica el salario que puede pagar? En la función de oferta. En la función de oferta. Entonces, este es el nivel de salario que paga el monopsonista, que va a ser menor que el salario de mercado si se siguiera una regla de tipo más competitiva, que sería esta situación, este nivel de salario y esta cantidad contratada. El monopsonista sigue su función de gasto marginal, perdón, sigue su función de demanda dada una función de gasto marginal, elige la cantidad y después ve qué tan poco puede, entre comillas, puede pagar de salario. La diferencia entre este nivel y este nivel, lo que me marca es algo que está escrito acá y que no puedo terminar de marcar, porque no tengo espacio acá, porque tengo los comandos de la slide, que se denomina explotación monopsónica, ¿sí? Que vendría a ser el equivalente a los beneficios extraordinarios que obtenía el monopolista de producto, ¿sí? El equivalente, cuando veo esto por el lado de el monopsonista en el mercado de factores, es que logra pagar menos de lo que valora
el aporte en producción e ingresos de esa cantidad de trabajo que está contratando. Lo que le aporta lo que le aporta esta cantidad de L, M, al monoopcionista es todo esto. ¿Mm? Porque lo ve bajo lo que le aporta en su función de demanda. Pero lo que le cuesta es todo esto. ¿Sí? El salario que paga por la cantidad que contrata. Esta área que tenemos acá es la explotación del monoopcionista, que le saca mucho más jugo al factor trabajo en lo que produce y le permite ganar por ventas, que es lo que vemos debajo de esta función de demanda de trabajo, que lo que termina pagándole a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene poder de mercado. Entonces, yo como soy el único comprador, aprovecho que tengo ese poder para tratar de pagar lo menos que puedo, sabiendo que lo que me aportan esos trabajadores es mucho más que lo que eh, eh, yo les estoy queriendo pagar o estoy dispuesto a pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprovecho que yo tengo poder de mercado. En un análisis, hago un pequeño paréntesis, algo que ustedes no van a tener que trabajar en la carrera, pero en un análisis de tipo marxista, de análisis económico, esto sería el ejemplo más claro de que el empresario capitalista se queda con, con mucho de lo que genera el trabajo, que se denomina plusvalía en ese análisis. Bueno, en este análisis más neoclásico lo llamamos explotación monopsónica, como está marcado por aquí abajo. No logro, no puedo tocar la última palabra porque hago macanas con la, con la diapositiva, pero lo que quiero destacar es que esta área representa esta explotación monopsónica, que me indica que mientras lo que me generan los trabajadores por lo que aportan en producción e ingresos es todo esto, lo que les paga el monoopcionista es todo esto. Por lo tanto, esto es explotación monoopsónica. Entre comillas, el reflejo de lo que yo logro generar de más respecto de lo que me cuesta contratar a esos trabajadores. ¿Sí? Bien. Si además ocurriera lo que tenemos escrito por acá, que es que el monopolista, que el empresario es monopolista en bienes y monoopcionista en factores, entre comillas es el mundo ideal para un empresario. Soy el único que vende y me doy vuelta y en el mercado soy el único que contrata. Es muy difícil de encontrar esto, ¿no? Pero podría ocurrir, y entonces lo que decimos es que el monopolista, ese empresario que es monopólico en el mercado de bienes y monoopcionista en el mercado de factores, estaría a su vez disfrutando de la explotación monopsónica y la explotación monopólica. ¿Sí? Es decir, enormes ingresos adicionales por tener poder de mercado de los dos lados del mostrador, cuando vende y cuando compra. Vamos a poner acá entonces, para terminar la clase de hoy, esto que llamamos cuadro síntesis, de cuánto se contrata y cuánto se paga según diferentes estructuras de mercado, como estuvimos repasando hoy. ¿Qué casos tenemos? Vamos a analizar por un lado lo que ocurre en el mercado de bienes y por otro lado el mercado de factores. ¿Sí? Y pensemos en la combinación de casos. Cuando estoy analizando el mercado de factores, ¿nosotros qué distinguimos? Distinguimos la función de ingreso del producto marginal y de valor del producto marginal según estemos hablando de un mercado competitivo o monopólico en el mercado de bienes. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que
si en el mercado de bienes soy competidor perfecto, entonces aplicamos, si el mercado de bienes o productos es competidor perfecto, lo que corresponde es utilizar valor del producto marginal. Si en cambio estamos hablando de una situación de monopolio, entonces lo que corresponde es considerar el ingreso del producto marginal, de monopolio en el mercado de bienes, recuerden. La función de demanda, cuando uno es monopolista, la función de demanda de factor, cuando uno es monopolista en el mercado de producto, va a ser la función del ingreso marginal, ¿sí? Luego, lo que habrá que considerar es cómo es la situación en el mercado de factores. En el mercado de factores. Y en el mercado de factores distinguimos que uno es uno de muchos, y en ese caso la oferta del mercado está dada por, perdón, la curva relevante es la función de oferta de factor trabajo en el mercado, o cuando la situación es de competencia en el mercado de factores, o cuando uno es monoopsonista, la función relevante es la de gasto marginal. Esto termina dando combinaciones según sea el caso. Empresa, punto 1, ¿qué refleja? Situación de empresa competitiva en el mercado de producto y competitiva en el mercado de factores. El punto 1 corresponde entonces a competencia, competencia. Competencia, competencia. En el mercado de bienes y en el mercado de factores. El caso 2, punto 2. ¿Qué tenemos? Monopolio en bienes. Esta es mi función de demanda. Y soy competidor perfecto en el mercado de factores. En el mercado de productos soy el único que vende, pero en el mercado de factores soy uno de los muchos que contrata. Este es el caso, ¿sí? Comparado con el punto 1, ¿qué tenemos? Que se paga menos salario y se contrata menos cantidad de trabajo. Se paga menos y se contrata menos. Que se contrate menos tiene que ver con lo que decíamos respecto de cuánto produzco en el mercado de factores. Si produzco más o menos, cuando es mercado competitivo se produce más. Y cuando es mercado monopólico en el mercado de productos se produce menos. Por eso se contrata menos o más según sea el caso. Que se pague menos salario en la situación 2, en la que tenemos monopolio en bienes, refleja la explotación monopolio que habíamos mencionado hace un rato. Punto 3. ¿Qué tenemos acá? Punto 3. En el punto 3, ¿qué tenemos? Competencia en factores, en bienes, pero monopsonio en factores. Este es un caso muy raro de encontrar. ¿Por qué? Porque es difícil imaginar que yo sea uno de los muchos proveedores en un mercado de producto, y por eso decimos que hay competencia en el mercado de bienes, pero cuando voy a contratar factores productivos, soy el único que contrata. Entonces, la pregunta que me hago es, los demás que venden como yo en el mercado de bienes, ¿qué usan para producir lo que vendemos? Si yo acá soy el único comprador o demandante. Por eso es que es difícil de imaginar este caso. Es una posibilidad teórica, pero no es muy realista. Es el caso de el punto 3 de equilibrio en este mercado, que correspondería a monopsonio y por lo tanto considerar gasto marginal del factor, pero ser competidor perfecto en el mercado de bienes y por lo tanto considerar valor del producto marginal. Por último, lo que tenemos es el punto 4. El punto 4 que tiene monopsonio y monopolio. Monopsonio en bienes y monopolio en bienes, monopsonio en factores. Es esto que tenemos acá, este mismo caso. ¿Sí? Entonces, acá se contrataría esta cantidad y se pagaría este salario. ¿Sí? En el mercado. Bien, perdón, se contrataría la cantidad, me equivoqué, perdón. En el punto 4 se contrataría esta cantidad
pero el salario que se pagaría, recuerden, es sobre la función de oferta en el mercado, ¿sí? Entonces, se contrataría esta cantidad, pero se pagaría esta cantidad. Es el caso en el que se termina pagando el salario más bajo, ¿sí? Cuando tengo monopolio en bienes y monopolio en factores. Bien, con esto completamos el repaso y la síntesis de lo que nos importa que tengan presente cuando analizamos mercado de factores. Lo que nos interesa entonces es que tengan presente que tanto las funciones de demanda serán diferentes según tengamos competencia o monopolio en el mercado de bienes, como las condiciones en que enfrento a la función de a la oferta del mercado de factores sean diferentes, sea yo un competidor perfecto, uno de los muchos compradores, o sea yo monopsonista. Competencia, monopsonio. ¿Sí? Entonces, y con esto lo que mostramos son las diferentes combinaciones posibles que podemos encontrar. Esta puede ocurrir, esta no es muy habitual, esta no se me ocurre un ejemplo para mostrarles. ¿Sí? Bueno, con esto entonces completamos el repaso de temas de la clase de hoy y cerramos la última clase de la materia. Entonces, solamente quería aprovechar un par de minutos para saludarlos, para agradecerles la paciencia, sobre todo a todos los que han podido estar tratando de asistir a las clases hasta esta semana. Al comienzo teníamos más presencia, pero el hecho de que las clases estén grabadas hace que no todos vengan a la clase en el momento que la hacemos. Así que a todos los que han estado acompañándonos, a Sofía y a mí, les agradecemos la paciencia. En particular les pido disculpas por las dificultades de conexión que hemos tenido y problemitas en 3 o 4 oportunidades de las 14 clases que tuvimos, que es bastante. Y bueno, es el cierre de presentación de temas de este año especial que nos toca pasar a todos. Yo casi no conozco las caras de ninguno de ustedes, salvo muy poquitos que tienen foto subida. Así que si el año que viene o el otro nos cruzamos en algún pasillo en un contexto más normal, solo cuéntenme que estuvieron viniendo conmigo a las clases, así nos vemos las caras y nos saludamos. Así que ahora lo que queda es, como les dije, les mandamos un saludo con Sofi. Gracias por la paciencia y por la atención. Les queda estudiar, presentarse y aprobar los exámenes, que tienen parciales por venir, y después vernos en alguna de las mesas de finales o de evaluaciones que tengamos. ¿Sí? Como les dije, este es un año raro, todos hacemos un esfuerzo adicional, y bueno, esperemos que sea provechoso para todos, ¿sí? Aún a pesar de las circunstancias raras que nos toca pasar. Así que, bueno, finalmente gracias por todo a todos. Gracias, profe, por todo. Y buen cierre de año para todos. En la facu y en sus vidas particulares y sus familias en este año tan difícil que nos ha venido. ¿Sí? Gracias por todo. Al contrario, Ray. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias, profesor. Gracias, José, un placer. Cuídense mucho, chicos. Chao, buen año. Gracias. Buen año. Buen año para todos. Buen cierre de año. Cuídense. Igual. Chao, chicos.